Ella estudió ingeniería informática, pero bueno, se dedica mucho a la poesía y yo la he conocido siempre en presentaciones de libros, recitales, siempre estaba ahí. Y ahora por fin pues la tengo aquí con su primer libro. Aparte de ello, colabora junto con Mikel de Caixo TV en la televisión digital que tiene el canal en YouTube y también en la revista cultural Letra Gótica, aparte de otras actividades que realiza en... Sí, bueno, todo en base a la poesía, y en base a eso pues me uno a todas las asociaciones del mundo mundial. En cuanto hacen algún evento, en cuanto hacen algo, y ahí me apunto. Siempre tengo bastante interés en conocer pues lo que son las visiones de todos los escritores, de todos los poetas, y luego sobre todo pues el trabajo de las asociaciones me parece fundamental. Yo quiero agradecer en este caso a la Asociación de la Artística de Guipúzcoa, porque sobre todo a Julia y a Pedro, que luego nos va a acompañar, porque no solemos, yo que lo conozco también de la línea de las trincheras, no solemos conocer o agradecer el tiempo que se gasta además de regalo, en preparar todas estas historias, porque luego la gente pues podamos disfrutarlas. Bueno, y si ahora le escuchamos, a ver qué nos toca. Bueno, ahora cojo el libro de Eva sobre el raíl, que es un libro a dos voces. Hay dos personajes, él y ella. Él, un vagabundo, y ella, una trabajadora, cuyos caminos se cruzan en una estación de tren sobre el raíl. Al leerlo, yo creo que es muy fácil sentir ese ambiente pasajero de transición y sentirse identificado. Por una parte tenemos el escenario, la ciudad que despierta, el café, las ventanillas del tren, los lugares de paso, la gente, la prisa, también las reflexiones. Son dos vidas diferentes, dos pensamientos, pero a veces las mismas preguntas. Y la más común, ¿qué hago yo aquí? El vagabundo, invisible entre comillas, es la intemperie, la cama de cartón y la libertad también. Ella, el trabajo, la rutina, el tren que le devuelve al mismo punto de partida, la espera de algo distinto, la libertad. Eso es lo que espera, quizás. Vale. Voy a leer un poema que se llama El peso de los días. En la que es ella la que habla. Se van alternando las dos voces, ella, él.
Cada día parece igual, una repetición de rostros y rutinas que no cambian. Me pregunto si hay algo más en esta vida diaria que el movimiento constante entre el trabajo y el hogar. El eco de un día común resuena en cada esquina y yo sigo esperando una nota diferente. A veces siento que no puedo más, pero el tren siempre está ahí, llevándome de vuelta al mismo punto de partida. Al cruzarse las miradas de estos dos personajes, se sienten incómodos, pero a la vez se preguntan el uno sobre el otro. Hay una sincronía en el momento y en el lugar en el que se encuentran. Ese pasadizo donostiarra que todos conocemos muy bien, ¿no? Y en la página 60 hay un poema que se titula Sincronía en el pasadizo, y en este caso la voz es de él. Hay una especie de sincronía en cómo ella pasa, siempre a la misma hora, como un tren sin retraso, con su paso firme y su mirada en la línea recta. No voy a leer todo el poema porque quiero dejarle... Leo el final. Me pregunto cómo es vivir con el reloj a cuestas y me pregunto si alguna vez sabré seguir ese ritmo sin tropezar. Quizás todos somos ecos de algo más grande. Empiezo a entender que incluso el orden tiene su ruido. Él, digamos que no espera nada. Ella, que parece que está esperando algo, ¿no? ¿Cómo surge la idea de este tema? Pues yo creo que has explicado muy bien la filosofía de los dos personajes. Vamos, la idea es buscar un conflicto y a partir de ahí un instante. Y yo creo que suele ser lo que generalmente en la literatura pienso que luego funciona a la hora de elaborar la historia. Y ese conflicto, pues sí, son dos personajes que están anclados. Son dos personajes que son aparentemente, bueno, y sin aparente son de vidas muy distintas, pero los dos al final buscan un sentimiento de liberación. Buscaba dos personajes que fuesen, que tuvieran contraste. Él está anclado en un sitio, que es el pasadizo, pero sin embargo él, aunque está parado, tiene bastante más libertad o tiene bastante más coraje que ella. Ella, sin embargo, está en constante movimiento y no parece que llegue a ningún lugar. Entonces eso también buscaba el contraste a la hora de hacer la historia. Pero el conflicto al final es que son dos personas que están atrapadas. Y atrapadas en que no consiguen esa ansia de libertad o saber hacia dónde dirigirse. Él con más fuerza y ella pues con una debilidad, con un sentimiento más de debilidad. Los dos personajes nunca se van a encontrar. ¿Por qué no se ha decidido que no se van a encontrar? Porque en realidad son vidas separadas y desde el libro que El nombre del Raíl pues van en una dirección pero van en paralelo, no se cruzan. Entonces eso también está un poco, digamos, meditado. Es un poco el resumen de lo que sería el análisis de cómo surge esa idea, pues buscando un conflicto. A partir del escenario y de los dos personajes, luego surgen una serie de reflexiones y, bueno, me gusta el poema de la contraportada porque dice: he sido expulsada del paraíso, ha sido expulsada del paraíso y es feliz. El paraíso no era tal, solo una impostura. En la noche cerrada descifra su futuro frente al mar, en una hoguera de pensamientos salinos, y sonríe mientras escucha el crepitar de la sal. ¿Es una filosofía? Sí, bueno, más que una filosofía, que quizá la filosofía suena muy, muy elevado, pero sí, vamos, al final es una filosofía de vida, en el sentido que siempre parece que estamos buscando ese paraíso o esas necesidades o ese ideal que tenemos en la cabeza y al final lo que buscamos es ser feliz, vamos, y como has comentado antes en la frase, pues ese es el resultado, que no sabe ni cómo, con las limitaciones que todos tenemos en la vida, pero
pero consigue ser feliz, que al final es lo que uno busca. Pues aquí hay un poema que se titula La filosofía del calcetín perdido. Y dice así: ¿has visto un calcetín huir de su par? Pues yo también, porque hay días en que todo busca escaparse, hasta lo más insignificante. Si la ropa puede fugarse, ¿por qué no nosotros? Es la filosofía del calcetín perdido. A veces, mejor andar solo que emparejado con el error. Yo creo que Dime algo. que de momento me está sorprendiendo. Bueno, no es una sorpresa porque ya me lo esperaba, pero que la verdad es que el análisis que estás haciendo me parece muy acertado y estás encajando justo con lo que son los centros del libro, vamos, o la idea que quiero transmitir. O sea, que en ese sentido, me siento complacida, que es una lectura muy buena, vamos, y agradezco esa visión. Pues nada, me siento halagada. Bueno, al final decías que los personajes no se cruzaban, ¿no? Pero al final, como que los dos personajes se funden y hablan o filosofan ambos en un solo poema, ¿no? Porque primero es un diálogo él, ella, y al final los poemas son ambos, ¿no? Sí, más que hablar, es una voz que al final, aunque no se entrecruce, pero sí es una voz a dos que van a aprender, de alguna forma aprenden uno del otro, aunque solo sea en esos instantes, y luego la intención es vamos a hacer una narración final con ese aprendizaje o esa esperanza que acaban los dos adquiriendo, pues entendiendo lo que es la libertad que tiene uno de ellos en el pasadizo, a pesar de estar anclado, y él el orden, encuentra una sincronía también en lo que da, en el orden de la vida. Sí, por ejemplo, en el prefacio pues ya apuntas algo, ¿no? Que dices: a lo largo de los poemas sus mundos interiores se van revelando gradualmente, permitiendo al lector descubrir cómo estas pequeñas interacciones diarias alteran las perspectivas tanto del mendigo como de la mujer. Son puntos de conexión, pero también les permiten explorar sus propios pensamientos y experiencias. ¿Son estas muy distintas o pueden llegar a converger? Esa es la idea central también, eso del conflicto del libro. Y luego comentar que no suele ser muy común, vamos a encontrar un prefacio en un libro de poesía, pero lo que pasa es que y en algún sentido alguna gente me ha hecho esa observación. Pero en esta estructura del poemario es un poco diferente. Son, como comentaba Julia, dos voces, y entonces creo que era necesario, para que la gente entendiera la estructura, hacer un análisis, vamos, inicial. Entonces yo sí lo he visto, aunque suele ser raro encontrarse eso en un poemario, pero es que la estructura del poemario también es extraña. Bueno, no sé si extraña, pero vamos, diferente. ¿Y cómo decides publicarlo? ¿Mientras lo escribías pensabas en publicarlo? No, es más, yo no pensaba publicar en la vida, vamos, pero lo que pasa es que las circunstancias, pues no sé, vi el momento en que el libro estaba ya, que decía todo lo que tenía que decir, y entonces pues al final me animé a publicarlo. También es verdad que encontré facilidades, y en eso tengo que nombrar otra vez a Miquel Fuentealba, que fue el editor, vamos, el que ha publicado el libro, y con él ha sido todo muy sencillo, vamos. Sí. Entonces me ha quitado también los miedos que tenía. Torres Editores, con la fotografía que me gusta mucho, pues una mujer aquí con un paraguas esperando en el andén, y detrás una foto tuya que me encanta. Yo quería preguntar con respecto a esta foto, perdonad que rompa el ritmo, pero a veces es bueno romper el ritmo. La foto estás con los brazos abiertos y con una cámara en la mano. Sí. No digo más. Esa cámara es la que registra el pasadizo de Atocha, sí, el que registra tu vida, el que te centra. Ese objetivo. Pues ese objetivo, la verdad es que es una foto que puede ir en ese, bueno, aparte que estás guapa, en ese nivel, ¿eh? Tampoco... Pero aunque lo tenga que nombrar por no sé cuántas veces llevamos ya, esta foto es de Miquel. Y el espacio me la imaginaba, en la librería de Noski, que la conocemos mucho, esa notería.
Y bueno, pues esta foto también es que a veces colaboro con Miquel grabando, ayudándole o llevando a los espacios, y esta es, si no la conocéis, desde luego que ir a la librería, vamos, de Noski, y ahí grabando uno de los eventos. ¿Centra o complementa tu poesía un poco el foco de la cámara? El foco de la cámara puede simbolizar algo muy importante en la poesía, que es fijarse en los detalles y tener siempre, tú lo sabes bien, Victoria, porque tú también escribes muy, muy bien poesía, que es fijarse en, o sea, estar siempre con una capacidad de observación y fijarse en estar siempre atento, ¿no? Estar disponible a lo que sucede alrededor. Está entrenado y entonces puede simbolizar, ¿no? Esa intención de los poetas está reflejada en el foco. Y además también con la poesía y con la literatura puedes hacer zoom o puedes separarte de lo que es la realidad. Con lo cual me parece una metáfora muy bonita para definir la escritura, vamos, es genial. La escritura de poesía en concreto, porque el poeta creo que tiene que tener tener una percepción mayor, pero en general cualquiera que se dedica a la escritura es una buena metáfora. Bueno, al final, es la última pregunta ya por mi parte. ¿Qué es para ti la poesía? Es una pregunta un poco... pero creo que tienes preparado algo para responderme. Sí, no sé, la verdad es que pienso que uno cuando se tiene que enfrentar a escribir, sobre todo en poesía, debe tener o intentar marcarse unos objetivos, unas ideas, que se suele llamar la poética. Y a la hora de presentar, pues me parecía que podía ser interesante lo que yo intento, o digamos, lo que yo busco a la hora de escribir en mi poesía, pero siempre con la idea que esto es algo muy parcial, vamos, o sea, que estoy hablando de lo que yo quiero conseguir, no de lo que sea la definición de poesía, que no existe. Otros que escribéis aquí, como Victoria o Mercedes, pueden tener absolutamente otra idea, incluso contraria a la mía, pero el que escribe tiene que tener un camino hacia donde ir. Y entonces, bueno, pues he decidido que me parecía oportuno presentaros mis ideas. Vamos. Creo en la poesía como una forma de conocimiento, no un saber académico ni puramente racional, sino una comprensión nacida del cuerpo, del roce del mundo sobre la piel, de la experiencia que se filtra por la sensibilidad. La poesía no explica, revela, no ordena, despierta. Es una manera de mirar hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, de pensar con el cuerpo y sentir con la mente. En ella encuentro una luz distinta, ilumina y asombra, acompaña. Pero la poesía para mí busca algo más que respuestas, busca presencia. Es la intuición, la conciencia hecha palabra. Un puente hacia el instante, un lenguaje que vuelve visible lo invisible. Cada palabra poética es un reflejo del ser, una materia incandescente que transforma lo interior en experiencia compartida. Rechazo la idea de la poesía como evasión o artificio. No quiero palabras que se alejen de la vida, sino que la habiten. El poema no huye de la realidad, la enfrenta, la nombra, la ilumina desde su raíz más simple. Allí donde el silencio respira, donde lo común se vuelve revelación, un gesto mínimo encierra una verdad. El verdadero poema no escapa del mundo, lo atraviesa. Mi poética, en definitiva, parte de la idea de que el poema es una manera de mirar el mundo con profundidad. Creo en la palabra como herramienta de exploración. Busco entender lo que somos a través de lo que vivimos, tocamos y respiramos. No aspiro a lo abstracto, sino a lo elemental. La palabra no es un adorno, sino un instrumento de transparencia. Quiero que el poema sea una ventana abierta, no un espejo cerrado. Que quien lo lea sienta que mira a través de mí, no que me mira desde fuera. Mi lenguaje poético no oscurece lo que toca, lo hace más visible, más vivo.
La claridad también puede ser un misterio, y el misterio, cuando se mira con verdad, se vuelve transparente. En cada poema busco alcanzar una esencia, no el texto en sí, sino lo que queda cuando las palabras se apagan. La poesía sucede cuando decir, sentir y pensar se funden en una misma transparencia. Esa huella, leve pero duradera, es lo que llamo poesía, lo que permanece cuando ya no hay nada que explicar. Defiendo la emoción como raíz del pensamiento, no como impulso ciego, sino como materia viva de la conciencia. Sin emoción, el poema se vuelve cálculo. Sin pensamiento, se vuelve grito. La poesía es el punto de encuentro entre ambos, la inteligencia que siente y la emoción que comprende. En ese espacio el poema respira. Observo lo cotidiano como quien busca revelaciones. Cada gesto, cada silencio, cada hecho mínimo encierra una posibilidad de descubrimiento. Soy fiel a lo elemental, a lo que se toca, a lo que se respira. La poesía no necesita grandes gestos para ser profunda. Basta una mirada atenta, una palabra honesta, una conciencia despierta. Creo en la belleza que se oculta en lo sencillo. La sencillez es una forma de revelación. La poesía comienza cuando aprendemos a mirar lo que siempre estuvo ante nosotros. En definitiva, concibo la poesía como una filosofía de vida, un modo de habitar la realidad con plenitud. El poema no dicta, acompaña y revela. Y en ese acompañar me devuelve al misterio más antiguo y simple de todos: estar vivo. Excelente. Bueno, y ahora, Pedro, nos deleitas con otro tema.
¿A dónde se lleva el camión de basurar los restos de lo que fui? No les temo, porque las calles son mías. Los rincones y las esquinas conocen mi risa más de lo que esos trajes conocen, y el sonido de su propia voz. Yo no me voy. Ellos barren la calle como si los problemas se pudieran barrer también. Pero yo sé que la basura siempre vuelve, se esconde en las esquinas y regresa con el viento. Yo soy parte de esa basura, pero no me molesta. Al menos sé dónde estoy. No todos los días se puede decir lo mismo. Hoy vi un gorrión morir y lloré. Lloré por él y lloré por mí. Esperé un consuelo de ti que no llegó. Un mendigo se apiadó y me ofreció su abrazo. ¿Quién sabe cuánto lloró él también? Hoy vi un gorrión morir y lloré. Lloré por él y lloré por ti. Un bar y una mesa. Chocamos las copas. Los líquidos se deslizan en su atracción tras el fino cristal. La noche explosiona en luces iridiscentes y luego se posa sobre tu abrigo azul. Viene el autobús. Nos despedimos. Pero todo ha cambiado para siempre. Hay reflejos sobre el suelo mojado. La isla observa. El caminar lento de los pasos que se demoran bajo la lluvia tenue. Abres tu paraguas para taparnos. Te tomo del brazo. Tú estrechas mi mano contra tu costado. Seguimos hablando de sinónimos que se refieran al sonido del mar. No hablamos de lo que nos estremece. Enumerar palabras, pasear por el arco de la orilla reluciente, bendecir la lluvia bajo tu paraguas. Las palabras callan entre las miradas, no sé si llegarán a pronunciarse. No sé si sientes lo mismo que yo. ¿Es posible convertir en verdad los pensamientos? Callas. La ciudad espera con sus esferas de luz, protegida por las montañas. El dulce y salado deseo, desplegándose en la arena como la primera ola al borde del mar. La luz desciende la escala del atardecer, otra despedida de fulgores, en el anhelo de un nuevo encuentro. A un lado está el sol, al otro la lluvia. Anuncio de arco iris, el beso que se sueña. Después de navegar, entra elegante el velero en el puerto. Marea alta. La mar penetra en el río y el río en la mar. Naufragamos en el remanso de los peces, el pozo que se hunde en la miel. Pones tu mano sobre mis ojos antes del ardor salvaje, pero te miro. Cuando vienes,
tan callado como la espuma. Adormecidos como dos salvajes, sin tiempo, sin horas. Eskerrik asko.